a lo que empezó todo, y cuando digo empezó todo suena grandilocuente porque estamos hablando de espacio de un año, ¿no? Pero desde que salí seleccionado, salió publicado, empecé a promoverlo, empecé a leerlo en público, y cada presentación tiene sus ¿cómo decir? Sus facciones, ¿no? Específicas, y decidimos, Nicole y yo, que para esta presentación le vamos a poner la peculiaridad de leer un texto muy peculiar. Estaba en duda, yo estaba pensando, híjoles, si busco uno que no haya reseñado Nicole ya también, pero no, vamos a quedarnos de acuerdo al plan. Vamos a cumplir el plan de 5 años en 20 minutos. Voy a leerles el texto que tiene en la página 46, que es uno de los que mencionó Nicole. Un segundo. Es un texto un poco extenso, pero al mismo tiempo voy a aprovecharme del hecho de que casi todos aquí pues somos amigos, conocidos. Entonces pues vamos a compartir un texto. Espero que sea de su agrado, si acaso no lo conoce. Título es Lote 1. 70 personas intentan suicidarse y te da miedo admitir que sus argumentos son buenos. Andrea Salazar, Óleo y lienzo. Aviso: por el carácter traumático de la obra, la artista no asistirá en persona el día de la subasta. Agradecemos su comprensión. Dimensiones: 490 por 716 centímetros. Año 2034. Sobre la obra. Como parte de nuestra subasta, Nuevas miradas sobre la era digital, nos complace incluir este famoso lienzo de Andrea Salazar. 70 personas intentan suicidarse y te da miedo admitir que sus argumentos son buenos. Se presentó por primera vez en la Bienal de Viena, y desde entonces ha recorrido galerías y museos en Europa, Japón y Norteamérica, para ahora llegar a nuestra ilustre casa de subastas, donde por fin estará disponible para que la adquiera algún coleccionista afortunado. La obra es una pintura en lienzo hecha con técnica tradicional, parteaguas en la tendencia del regreso al óleo, de la que Andrea Salazar es la principal exponente. Con maestría clásica, la artista se retrata a sí misma a mitad del cuadro, usando la blusa y pantalonera del hospital mental en el que vivió internada durante 3 años. La rodea una multitud de figuras humanoides, deformadas en gestos y poses de dolor, con una variedad de ropas coloridas que se deshacen en niebla, filamentos y tentáculos negros que las consumen y se extienden hasta rodear el autorretrato de Andrea. Los detalles elocuentes abundan, pero los más famosos suceden en torno a la figura del artista. Andrea Salazar se retrata a sí misma meditando, rodeada de objetos queridos y terapéuticos, como por ejemplo una foto de su amiga Anya Kumari. Mientras las distintas extensiones de la oscuridad que consume a las otras figuras se acercan y parece que están a punto de ahogarla. En efecto, ese parece es la clave de todo, pues la obra es tan celebrada precisamente por la manera en que se mantiene ambigua en torno a la pregunta que ella misma plantea: ¿está la oscuridad derrotada o victoriosa? Los tentáculos y garfios que se ciernen hacia el centro retroceden o avanzan. Sabemos que al final Andrea Salazar fue la única participante de la primera generación de cyborgs en sobrevivir al implante Arcon, pero por el propio dramatismo de la obra, el espectador entiende que resistirlo fue un proceso largo, difícil y con muchos momentos negros. Las pujas empiezan en 100,000 euros. Sobre el artista. Esta sección es extensa, la petición de la misma. Andrea Salazar, Ciudad de México, 2000. Es egresada de la Escuela Nacional de Pintura
escultura y grabado La Esmeralda en la capital mexicana. Tuvo una breve carrera en la escena local, llegando a exhibir su obra en Sonamaco. Antes de ser seleccionada para el periodo de prueba del primer implante cibernético cerebral para humanos, el ahora infame Arcon 1, la experiencia traumática de los efectos secundarios del implante detuvo su producción artística durante 6 años, pero desde su recuperación se ha convertido en una de las artistas más prolíficas, comentadas y de mayor influencia en los últimos tiempos, premiada y coleccionada en varios continentes. Al igual que las demás víctimas del periodo de prueba, Andrea Salazar pagó $100,000 para recibir la cirugía que colocó el implante Arcon en su cerebro. Gracias a sus gestiones a través de USAID y la Embajada de los Estados Unidos en México, viajó justo a tiempo para la primera ronda de procedimientos en Palo Alto, California. La ilusión con la que emprendió este periodo está plasmada en su pintura La Pobre Tonta. Como parte de la primera generación de cyborgs, nota al pie, humanos aumentados tecnológicamente, cierro nota al pie, Andrea Salazar convivió con otros 1,400 individuos de todo el planeta, todos ellos voluntarios procedentes de distintas disciplinas y seleccionados para mostrar la amplia gama de posibilidades que, se pensaba, se estaban abriendo con la era de la implantación cibernética. Entre las personas que conoció en Palo Alto estuvieron el científico nuclear israelí Benjamin Havid, la activista de derechos humanos de la India, Anya Kumari, y el emprendedor de criptomonedas húngaro, Kalim Sonsteyer. Todos ellos están retratados en la serie Morituri te salutan, de la misma artista. Andrea Salazar ha dicho que los días que vivió en Palo Alto fueron los más felices de su vida y que ninguno de los seleccionados presentes sospechaba que lo que parecía un sueño iba a tornarse tan pronto en una pesadilla tan famosa. Todos reportaron poco o nada de dolor después de la cirugía que colocó el implante en su cerebro, y al cabo de unos días ya se sentían recuperados y aparecieron eventos demo en los que, con tan solo pensarlo, podían darle órdenes a un robot, hacer un pedido en línea o, lo más promocionado, comunicarse entre sí a la velocidad del pensamiento. Si bien es cierto que la naturaleza exacta de la conciencia es todavía un misterio, el Arcon les permitió a sus víctimas aprender a mandar mensajes neuroeléctricos al implante injertado en su corteza cerebral, que inmediatamente se conectaba con otro a través de una nube común, llamada SACLAS, y que el implante receptor interpretaba y traducía como una transmisión directa de imagen, tacto y sonido, cerebro a cerebro. Por primera vez en la historia, parecía que el ser humano había dominado la telepatía, y no solo eso, lo hacía a gran distancia. La propia Andrea Salazar presumió en varias ocasiones cómo es que su nueva amiga Anya pudo contarle horas y horas de anécdotas de su movimiento feminista en la India, pero no fue sino hasta que se lo transmitió directo al cerebro que su experiencia detallada le inspiró para crear potentes obras de arte. Ellas y los demás usuarios debutaron en el poder íntimo de transmitir completo e instantáneo su sentimiento exacto. Andrea Salazar volvió a México rodeada de atención de la prensa, ya con trabajo asegurado como profesora en la Esmeralda y una agenda llena de eventos en universidades y actos oficiales, promoviendo la aceptación del implante. Hoy comenta: si hubiera sabido lo que iba a pasarles, habría usado ese tiempo en estar con mi familia, en lugar de andar de promotora de una máquina que acabaría matando a tanta gente. Sobra decir que cuando empezamos a reportar problemas, de pronto ya nadie quería entrevistarnos. Si bien la causa exacta del fallo del Arcon sigue siendo materia de controversia entre académicos, periodistas, ingenieros y el derecho internacional, lo que se puede decir con claridad es que en algún momento la nube SACLAS dejó de administrar correctamente los pensamientos de sus usuarios, una función que debía diferenciar lo que la víctima quería compartir de lo que quería mantener como privado fue degenerando.
y como primer efecto inmediato la interfaz neuronal comenzó a tener espasmos. De pronto interrumpía la mente a mitad de un pensamiento, a veces con imágenes aleatorias, pero a veces con sonidos fuertes o incluso sensaciones de tacto, todas ellas transmitidas involuntariamente de un usuario a otro. Entre los primeros reportes hay constancia de que estos errores se experimentaban como una breve desviación o glitch de la realidad ordinaria, pero más que nada, las víctimas lo vivieron como una distorsión violenta del espacio mental imaginario que normalmente habitaba. Andrea Salazar confesó luego que, para conseguir el implante, ella le ocultó su historial de depresión al programa, por lo que tuvo miedo a ser descubierta y mantuvo en secreto sus primeras fallas. Así aguantó varios meses conforme su mente empeoraba. Quien no guardó el secreto fue Anya Kumari. Ella, junto con su ONG, presentó una demanda formal contra el hospital en Palo Alto, argumentando daños graves, mala praxis médica y fraude al consumidor. Como dicha ONG feminista utilizaba el implante cerebral de Anya como base de datos portátil, el caso tomó relevancia en la India, pues las fallas del sistema causaron que se perdieran los documentos personales de mujeres en situación de riesgo. Anya fue una de las primeras voces en denunciar los fallos, pero al poco tiempo se multiplicaron las noticias sobre usuarios que reportaban ruidos inexplicables, dolor crónico, pesadillas, sensaciones de que se ahogaban y, lo más constante, una tristeza abrumadora que los dejaba exhaustos y sin ganas de hacer nada. En este tiempo, Andrea Salazar dejó su trabajo y se encerró en su casa. Pasaron 4 años para que saliera y cuando lo hizo, al poco tiempo se internó en un hospital psiquiátrico. Aunque interactuó poco con otras personas, en todo ese tiempo tuvo acceso directo a los pensamientos y sensaciones de los demás usuarios a través de las nubes sacras. De ahí es de donde Andrea sacó el dolor necesario para revolucionar el mundo del arte. Dice la artista: entre el miedo a que los del programa descubrieran que los había engañado, ocultando su historial de depresión, y la vergüenza de haberlo hecho, me volví paranoica y errática, cada vez más bajo la influencia de los errores del implante y del dolor de los otros transmitido a mi cerebro a través de sacras. Me porté grosera con todas las personas que me rodeaban. A mis mejores amigas las corrí a eventos de mi casa y hasta mi familia acabó bloqueada. En todo ese tiempo se mantuvo cuerda, hablando telepáticamente con su amiga Anya, quien le aseguraba que no tenía por qué avergonzarse y le reiteraba que, al igual que todos, en esta situación ella era una víctima. De igual modo, en ese tiempo todos los usuarios del Arcón platicaban entre sí a través del implante, algo que todavía les era posible. Algunos hasta se coordinaron para presentar demandas conjuntas que jamás prosperaron. El periodo de prueba había sido una iniciativa encabezada por el gobierno de los Estados Unidos, que poco a poco derrotó o consiguió las demandas en los tribunales, obligando a los que demandaron a firmar acuerdos de confidencialidad y dejar de hablar en público de lo que les pasaba. Nota al pie. Andrea Salazar ha dicho al respecto que si las demandas se coordinaron telepáticamente y el gobierno estadounidense controlaba la nube Atlas, es probable que esto explique por qué las estrategias jurídicas del gobierno parecían responder perfectamente a lo planteado por los usuarios. Dicho de otro modo, parece que en este escándalo de negligencia industrial también se esconde un escándalo de privacidad y espionaje. Cierro de pie. Conforme más voces inconformes guardaban silencio, se fueron sumando las expectativas, controversias y presiones en torno a la figura de Anya Kumari. El dolor crónico que causó el implante empezaba de a poco. En un inicio, ni siquiera era claro que fuera el implante lo que le estaba causando. Como la única manera de comprobarlo habría sido quitándolo, y eso, con la tecnología de aquel tiempo, seguía siendo imposible, también Anya asumió que se trataba de cualquier tipo de achaques y no le concedió mayor importancia, hasta que se volvió un impedimento para hacer su trabajo. Hoy en día sabemos que en ese periodo el Departamento de Estado de los Estados Unidos
contrató una empresa consultora de la India para que investigara el pasado de Kumar. Esta consultoría sacó a la luz información